Hace poco subí un vídeo sobre cómo empezar a ver Gundam, cuál era la mejor forma, desde mi opinión, de sumergirte en este universo, y comentaba que lo mejor para empezar era leer el manga de Gundam The Origin. Y es que este manga es una pieza muy importante dentro del universo de Gundam, por muchos motivos que vamos a ver a lo largo del vídeo. Y si quieres saber un poco más de él, si llegaste a aquel vídeo sobre cómo ver Gundam y te has quedado con ganas de conocer más sobre este primer peldaño que os recomiendo leer, te recomiendo que veas este vídeo al completo, porque también vamos a hablar de las diferencias entre el manga y el anime, tanto del manga y el anime original como del manga y la adaptación anime de Gundam The Origin, que realmente no son la misma cosa, ¿vale? Pero todo eso pues lo voy a explicar aquí, en este vídeo. Así que hoy vamos a hablar del origen de la leyenda, vamos a hablar de Gundam The Origin, y hoy, más que nunca, empecemos por el principio. La historia del manga de Gundam The Origin, al igual que la del anime original del 79, ocurre en el año 79 del Universal Century, una nueva era para la humanidad en la que, se ha colonizado el espacio, se han creado colonias espaciales a las que se han trasladado buena parte de la humanidad, porque la Tierra estaba superpoblada, y todas estas personas pues han hecho su vida allí. Algunos han nacido ya directamente en estas colonias y son conocidos como los Space Noise, ¿no? Los habitantes del espacio. El caso es que, claro, el hecho de vivir de esa forma, distanciado de la Tierra y de lo que ocurre en ella, ha creado en algunas de estas colonias un sentimiento de desapego, ¿no? Y concretamente una de ellas, que se ha autoproclamado como el Principado de Seón, quiere la independencia de la Tierra, y después de muchos vaivenes políticos han terminado por declarar la guerra a la Federación Terrestre. La historia nos sitúa en Side 7, una colonia espacial a la que llega la White Base, una nave, en principio una nave de cargamento de la Federación Terrestre, que tiene como objetivo recoger la nueva arma de la Federación Terrestre, un proyecto ultra secreto, un Mobile Suit, un robot gigante para combatir contra el ejército de Seón. Y es que en este universo, al haberse expandido la humanidad por el espacio, las batallas también se han trasladado a ese terreno. Y por culpa de unas partículas llamadas partículas Minovsky, los combates han cambiado bastante. Las partículas Minovsky básicamente inutilizan los radares, y eso conlleva que pelear en naves espaciales, un enfrentamiento directo, pues no tiene mucho sentido porque no sabes dónde está tu oponente. Así que para paliar eso se han desarrollado los Mobile Suits, unos robots gigantes que tienen una mayor maniobrabilidad, son más pequeños, se pueden mover más rápido y son más eficaces en batallas espaciales. El caso es que el Principado de Seón lleva bastante ventaja a la Federación Terrestre en el diseño de estos nuevos robots, pero la Federación Terrestre pues ha puesto en marcha un plan secreto para crear un Mobile Suit muy avanzado, y este Mobile Suit es el Gundam. El caso es que a esta colonia, Side 7, se trasladó el profesor Rai, la cabeza pensante detrás del proyecto del Gundam, junto con su hijo Amuro Rai. Cuando la White Base ya está anclada en el puerto para llevar a cabo ese trabajo de traslado del Gundam, la colonia empieza a ser atacada por las fuerzas de Seón, que se habían enterado de que ahí estaban ocultando algo. Se suceden los disparos, las explosiones, y en medio de este caos, Amuro Rai, el hijo del profesor, acaba dentro del Gundam, y como está en cierto modo familiarizado con cómo funciona ese robot, porque su padre le ha estado explicando cosas, y también por ciertas cosas que luego vamos a descubrir a lo largo de la historia, sin quererlo ni beberlo, comienza a manejarlo, comienza a controlar el Gundam, y de hecho acaba derrotando a dos Zakus, a dos Mobile Suit de Seón. La colonia queda arrasada, todos los ciudadanos que pueden son evacuados a la White Base, y esta se pone en marcha con una tripulación muy particular, una tripulación de emergencia capitaneada por el Capitán Braig, y con una serie de miembros que no son más que niños, adolescentes, que tienen que vérselas con las tropas de Seón, que les van a ir saliendo al paso en este viaje para trasladar el Gundam. Esto es solo el inicio de la historia, una historia muy larga, con muchos giros, con muchos personajes, en la que poco a poco pues vamos a ir conociéndolos mejor, también las relaciones que se van a ir forjando entre ellos, tanto en un lado, en el lado de la White Base y sus miembros, como en el otro lado, ¿no? En el Principado de Seón, y concretamente en la familia Sabi, que son la familia que gobierna Seón, que también tienen un pasado bastante turbulento detrás.
Y por supuesto seremos testigos de la rivalidad entre Amuro Rai, el piloto del Gundam, y Char Aznable, el piloto estrella del Principado de Seón, también conocido como el Cometa Rojo. Esto es, como digo, el inicio de la historia y no quiero contaros más para que vayáis descubriéndola vosotros. Pero, como comentaba al principio, Gundam The Origin no es más que una revisión, una adaptación al manga de la historia del anime original, que nunca se había llevado por completo al manga, y también sirve como una especie de remake, porque el autor Yoshikazu Yasuhiko, que fue el diseñador de personaje de la historia original, pues actualiza un poco la narrativa de Gundam y elimina ciertos pasajes e incluso ciertos personajes secundarios que no aportaban demasiado, ciertos pasajes que no eran más que un mero pretexto para poner a combatir a los robots, porque no tenemos que olvidar que, bueno, esto en su día era una serie del año 79, y por mucho que intentara revolucionar el género, centrándolo más en los personajes, en las intrigas políticas y bélicas, no deja de ser una serie orientada a un público joven en la que teníamos que tener robots peleando cada 2×3. Pero Yasuhiko pues actualiza eso, ¿no? Hace que la historia sea mucho más ligera, que vaya mucho más directo al grano, que se centre más en lo importante, en lo relevante, y además da mayor profundidad a muchos de los personajes que pues quedaban un poquito planos en la serie original. Algunos planteamientos un poquito inocentes también de la historia original, pues aquí están más desarrollados, son más maduros, por así decirlo. Y en general, pues para mí es una versión mejor, una versión superior, y por eso lo recomendaba antes que la propia serie del 79, de la historia original, del principio de la Guerra de un Año. Yasuhiko lleva a cabo algunos cambios, como he dicho, suprime algunas cosas, cambia de orden algunos acontecimientos y, bueno, hace alguna pincelada propia, ¿no? Como por ejemplo, uno de los cambios más importantes o que más traen de cabeza a los fans es que en el anime pues se daba a entender que el Gundam y otros Mobile Suits de la Federación se habían construido más o menos a la par y era una respuesta a esa industria de Mobile Suits que ya tenía el Principado de Seón, que llevaban ventaja, estaban a la cabeza en el desarrollo de estas armas, y digamos que la Federación Terrestre tuvo que desarrollar a contrarreloj un nuevo equipamiento militar, que eran los Mobile Suits, ¿no? Porque iban en desventaja y el Principado de Seón pues le estaba comiendo terreno. En esta historia vemos como mucho antes de la Guerra de un Año la Federación Terrestre ya tiene Mobile Suits, y aunque en algún caso se comentan que ya están un tanto desfasados, que tal y que cual, es cierto que ya tenían esos robots. Y cuando llega la Guerra de un Año, por ejemplo, que tengan un Guntank, que es otro tipo de Mobile Suit, pues no es ninguna novedad, porque ya hemos visto que en el pasado ya hacían uso de un tipo de Guntank un tanto diferente, pero que a efectos prácticos era más o menos lo mismo. Pero el mayor cambio, la mayor aportación de Yasuhiko a la historia de Gundam es todo un arco argumental que, si no recuerdo mal, dura unos 4 o 5 tomos, que cuenta el pasado de dos personajes y funciona como una especie de precuela de la historia. Ese arco argumental, que está en mitad del manga más o menos, es lo que se adaptó luego al anime con el título de Gundam The Origin, es decir, ese anime de Gundam The Origin no es una adaptación ni un remake de la serie original, ni una adaptación completa de este manga. Es básicamente una adaptación de esos 4 o 5 tomos que son una especie de precuela. Por eso, cuando alguno me habéis preguntado si podéis ver el manga de Gundam The Origin, lo primero, antes de nada, o comenzar por él, cronológicamente se puede hacer, porque ya digo, viene antes, pero te chafa la sorpresa de ciertas cosas que ocurren luego en la serie. Entonces yo no lo recomiendo, personalmente no lo recomiendo. Se puede hacer, pero creo que lo mejor es leer el manga tal y como está pensado, ¿no? Y descubrir todo eso poco a poco conforme vas leyendo. Hablando del manga, pues tenemos que hablar también de Yasuhiko como dibujante, ¿no? Porque para mí, yo creo que es uno de los mejores dibujantes, bueno, no solo para mí, de hecho está reconocido como uno de los mejores dibujantes de Japón. Y si veis este manga, si pasáis sus páginas, yo creo que os vais a quedar embobados con el dibujo que tiene este hombre, con el uso que hace de los negros. Tiene unos negros muy potentes y el estilo de dibujo que tiene, a mí al menos, bueno, se aleja un poco, ¿no?, de lo que es el estereotipo del manga, ¿no?, como muchas veces lo queremos entender. Yo creo que es un estilo que se acerca más al cómic de ciencia ficción de Estados Unidos de los 70, ¿no?, con ese toque más realista en el diseño de personajes,
esos negros que he comentado ya, ¿no? A la hora de, pues, de dibujar la galaxia, los robots, los contrastes entre los fondos, los escenarios. Es muy detallista en todo esto, muy meticuloso, y las páginas a color que tiene también son brutales. Tengo por ahí el artbook, pondré algunas imágenes por aquí también, porque a mí las imágenes en color de esta obra me vuelven loco, ¿no? Me encantan. Y además me gusta mucho porque en muchos casos hace una combinación muy interesante de lo nuevo, ¿no? De la tecnología, de utilizar el ordenador para crearlas, con el dibujo tradicional y la pintura tradicional. Algunas cositas que me gustaría también puntualizar de Gundam The Origin. El manga de Gundam The Origin muchas veces se dice que no se publicó por completo en España, o que es una serie que Norma dejó inacabada. Esto no es así, ¿vale? El manga de Gundam The Origin se publicó por completo en España porque en su día eran 23 tomos, ¿vale? En el tomo 23 acaba la historia de la Guerra de un Año, acaba la historia de lo que abarcaba la serie del manga de anime original, perdón, y ahí se cerraba todo. De hecho, si te vas a la revista original en la que se publicó Gundam The Origin, la Gundam Ace, en el número en el que se publicó ese último capítulo que se recopilaba en el tomo 23, en portada aparecía Gundam The Origin llega a su final, el final de Gundam The Origin, se acaba la historia, etcétera, etcétera. Porque en ese día, en ese número se cerró. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay un número 24 rondando por ahí? ¿Y por qué la gente dice que no se publicó por completo porque no se publicó ese número 24? Pues porque tiempo después Yasuhiko empezó a publicar una serie de historias cortas centradas en varios de los personajes de esta historia. Algunas historias que ocurrían después y otras historias que ocurrían antes de los acontecimientos del manga. Y se fue publicando a lo largo del tiempo, a lo largo de 4 o 5 años, y al cabo de esos 5 años se recopilaron en un tomo. ¿Qué ocurre? Que en Japón Gundam es muy conocida la serie, es muy popular, y Gundam The Origin pues tuvo bastante éxito, así que hicieron lo lógico, ¿no? Recopilarla en un tomo y decir que era el tomo 24 de Gundam The Origin, porque se iba a vender muy bien de todas formas. Pero las circunstancias en España son diferentes. Aquí Norma cerró una serie que tenía 23 tomos. Pues lógico, pues Norma no iba a publicar un tomo 24 que se había lanzado posteriormente, una vez cerrada la serie con 23 tomos, que recopilaba historias cortas de una serie que no había vendido bien en España, lanzado, como digo, 4 o 5 años después. No tiene mucha lógica. Pero eso no quiere decir que la historia no se publicara por completo. La serie se publicó por completo. Luego que sacaron ese tomo extra. De hecho, si vais a la edición americana, que es esta que yo tengo aquí, que es una edición guapísima, en tapa dura, con páginas a color, papel satinado, la verdad es que este papel, además, para ver esos negros que os comentaba en el manga, pues es perfecto, ¿no? Además de las páginas a color, que hay muchas. Pues en esta edición, esas historias, está recopilado ese tomo 24 aquí, ¿vale? Está aquí dentro, y se llama Bonus Track. En otros países, creo que en Italia, el tomo 24 no se llama tomo 24, se llama Gundam The Origin Extra o algo así. Esto quiere decir básicamente eso, ¿no? Que es algo extra, que no es la historia original. La historia se publicó y se recopiló en 23 tomos. Así que no tengáis miedo de comprarla si la conseguís por internet o de segunda mano en español, porque la edición de Norma recopila todo lo que es Gundam The Origin. Si luego queréis leer esas historias extras, pues os recomiendo que os hagáis con este último tomo, que es lo que yo hice. El último tomo en inglés, que ya digo, es muy poquito, porque de hecho creo que no llegan a tener ni 150 páginas esas historias cortas, no llega a ser ni un tomo como tal de la serie. Pero si tenéis curiosidad por leerla, pues podéis haceros con este último tomo. La adaptación al anime está muy bien, es muy fiel a lo que se contaba en esos capítulos, en esos tomos del arco argumental del manga. De hecho, el propio Yasuhiko es el director del anime, con lo cual pues es lógico, ¿no? que esté muy bien adaptado. Cuando comentaba antes que había gente que decía si podía empezar a verlo y tal, a ver Gundam desde Gundam The Origin, el anime, yo no lo recomiendo, como ya he dicho, porque es realmente una precuela de lo que ocurre en la historia del anime original y el pasado de varios personajes que aparecen aquí, pero además de eso, también porque es una historia que, como digo, es una precuela y cuenta la niñez y adolescencia de algunos de los personajes. Pues los combates de robots son muy reducidos. De hecho, el contexto histórico aquí es que se están trabajando, se están desarrollando esos primeros mobile suits de combate, ¿no? Entonces, no hay demasiadas
peleas, no hay demasiados combates, al menos no como en otras series de robots. De hecho, los robots en Gundam The Origin, en el anime, pues aparecen bastante poquito, ¿no? Es una historia mucho más centrada en los personajes, en sus circunstancias, ¿no? Por eso también os digo que tengáis un poco de cuidado, porque a ver si vais a empezar a ver ese anime, lo primero que vais a ver de Gundam es eso, y vais a decir, bueno, pero ¿dónde están los robots, no? Porque prácticamente hasta el final no aparecen, ¿no? Pero aún así es muy buena adaptación y os recomiendo que una vez que leáis el manga, os la veáis, ¿no? Porque la dirección, la animación, la música, los efectos, tiene partes que estaban muy bien en el manga, pero verlas animadas a mí me ha emocionado incluso más, ¿no? Porque esa sensación, ¿no? de eso, de la animación, la música, el color, pues le viene muy bien y complementa perfectamente la experiencia de Gundam The Origin. Y nada más, espero que con esto os haya quedado un poco más claro qué es Gundam The Origin, que os hayan entrado un poco de ganas de leer el manga y de iniciaros en este universo. Así que lo dicho, no dejéis de leer Gundam The Origin, el origen de la leyenda.